El olor a diésel quemado inundó el aire. El metal retorcido crujía bajo el sol implacable. Un camión de carga estaba volcado en la zanja, envuelto en llamas y humo negro. Adentro, un hombre gritaba. Mateo frenó de golpe. Las llantas de su vieja camioneta Ford rasparon contra la grava del camino rural, levantando una nube de polvo espeso. El sonido del impacto aún resonaba en sus oídos, un eco violento que rompió el silencio del desierto. No estaba en Dallas, no estaba en su torre de cristal con aire acondicionado, rodeado de abogados y asistentes que filtraban su realidad. Estaba en Cruce de Bravo, un pueblo olvidado en el oeste de Texas, donde el calor derretía el asfalto y las mentiras no tenían dónde esconderse. Mateo Delgado, director ejecutivo de Empresas Delgado, apagó el motor con manos temblorosas. Llevaba botas desgastadas, pantalones de mezclilla ásperos y una chaqueta cubierta de polvo. Fingía ser un vendedor de equipo agrícola de paso por la frontera. Había conducido 500 millas para desenmascarar a una mujer. Una mujer que, según él, estaba jugando el juego de manipulación más antiguo del mundo, el contrato de legado. Esa era la razón por la que estaba en este infierno de arena y sol. Una deuda de hace décadas, firmada por padres desesperados para salvar unas tierras que ya no valían nada. El documento incluía una cláusula absurda. Un perdón de deuda masiva a cambio de un matrimonio arreglado entre el heredero de los Delgado y la hija de los Cisneros. Mateo odiaba ese documento con cada fibra de su ser. Odiaba a las mujeres de la alta sociedad de Dallas, que fingían amor por sus cuentas bancarias, mujeres que calculaban el valor de su apellido antes de siquiera mirarlo a los ojos. Y sobre todo, odiaba que Valeria Cisneros hubiera quemado sus cartas corporativas. Su abogado, Fernando, le había rogado que dejara el asunto en manos del equipo legal. Le había dicho que enviaran un cheque, que silenciaran a la familia del pueblo con un acuerdo de confidencialidad. Pero Mateo había visto las cenizas de sus ofertas formales devueltas en un sobre sin remitente. Él pensó que era una táctica de negociación. Nadie rechaza millones de dólares, se había dicho a sí mismo en la soledad de su ático. Nadie ignora el poder absoluto a menos que esté buscando un premio mayor. Por eso había venido disfrazado. Quería ver la codicia en los ojos de Valeria Cisneros antes de destruirla legalmente. Quería probarse a sí mismo que ella era igual a todas las demás. Pero ahora, frente al fuego que devoraba el camión en la carretera, los contratos y los millones no significaban absolutamente nada. Mateo abrió la puerta de su camioneta y corrió hacia el desastre. El calor lo golpeó como un muro físico, secando el sudor de su frente al instante. El camión transportaba tanques de químicos agrícolas. El olor a pesticidas se mezclaba con el combustible derramado, creando una atmósfera tóxica que quemaba la garganta. A través del humo denso, vio al conductor atrapado contra el volante. El hombre estaba cubierto de sangre, tosiendo débilmente mientras las llamas comenzaban a lamer el cofre del motor. Mateo no lo pensó. El instinto humano superó al cinismo corporativo. Se lanzó hacia la puerta del lado del conductor, agarrando la manija de metal ardiente con ambas manos. El dolor fue inmediato y agudo. Sintió cómo la piel de sus palmas se ampollaba, pero apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas. La puerta estaba atascada, deformada por el impacto contra la zanja de concreto. Mateo apoyó una bota contra el chasis y volvió a tirar. Sus músculos temblaban bajo la tensión. El fuego avanzaba, consumiendo el plástico del tablero, acercándose a los pies del conductor atrapado. El hombre lo miró con ojos desorbitados por el pánico, y susurró una súplica incomprensible. Mateo tiró de nuevo, sintiendo que sus hombros estaban a punto de dislocarse. No se movió ni un centímetro. El pánico frío del fracaso comenzó a apoderarse de él. Iba a ver morir a un hombre. Iba a ver a un ser humano arder vivo porque no tenía la fuerza suficiente para romper el acero. Retrocedió un paso, tosiendo violentamente por el humo negro que llenaba sus pulmones. Entonces, escuchó pasos rápidos sobre la grava. No hubo gritos de histeria, no hubo dudas, ni jadeos de terror. Una voz firme y clara cortó el caos del fuego. Ella dijo: «Apártate del tanque de diésel. Va a estallar si no liberamos la presión». Mateo giró la cabeza. Con los ojos llorosos por el humo, vio a una mujer corriendo hacia el camión. Llevaba botas de trabajo prácticas, pantalones de mezclilla descoloridos y una camisa de algodón empapada en sudor. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza desordenada. No dudó ni un segundo al acercarse a las llamas. Sus ojos escanearon la escena con la frialdad absoluta de un cirujano en medio de una zona de guerra. Horas antes, esa misma mañana,
El sol apenas despuntaba sobre el desierto cuando Valeria Cisneros había salido de su casa. Había caminado por el mismo camino de tierra, sosteniendo un frasco de miel local y tortillas recién hechas. Iba camino a la casa de doña Rosa, una viuda anciana que vivía en las afueras del pueblo y que no podía pagar sus medicamentos para la presión. Valeria era enfermera, pero en Cruce de Bravo. Desde que su padre murió de un infarto por exceso de trabajo, ella era la única esperanza médica en 100 millas a la redonda. La clínica local se caía a pedazos. Faltaban medicinas, faltaba equipo básico, faltaba dinero para pagar la electricidad, pero sobraba dignidad. Valeria había pasado los últimos 3 años manteniendo a su comunidad a flote con pura voluntad y donaciones de los vecinos. Conocía el nombre de cada niño, el dolor de cada anciano y el peso de cada deuda en ese pueblo. Por eso había quemado las cartas de Empresas Delgado. Su prima Elena estaba atrapada en un matrimonio tóxico en la ciudad, casada con un hombre rico que la trataba como una propiedad más en su cartera de inversiones. Valeria había visto los moretones en los brazos de su prima. Había escuchado las lágrimas ahogadas en el teléfono a medianoche. Su madre, antes de morir, le había hecho jurar que nunca se casaría con un extraño por dinero, que nunca permitiría que un hombre comprara su libertad. Cuando llegó el primer documento legal de Dallas, ofreciendo perdonar la deuda histórica de su padre a cambio de cumplir la cláusula matrimonial, Valeria sintió asco. No le importaban los miles de millones de Mateo Delgado. No le importaba su imperio tecnológico ni sus pozos petroleros. Para ella, él no era un salvador. Era un depredador que intentaba comprar un ser humano para limpiar un error contable de su abuelo. Ella encendió un fósforo, quemó el contrato en el fregadero de su cocina y volvió a trabajar. Ahora, frente al camión en llamas, Valeria no pensaba en contratos ni en millonarios. Pensaba en la física del metal retorcido. Reconoció al conductor de inmediato. Era Javier, el hombre que transportaba los suministros agrícolas para las granjas del sur. Valeria se deslizó por el suelo ardiente, ignorando el calor que le quemaba las rodillas a través de la tela de sus pantalones. Miró debajo del chasis. El eje delantero estaba colapsado, atrapando la pierna de Javier contra la columna de dirección. Valeria se levantó rápidamente y corrió hacia los escombros esparcidos por la carretera. Agarró una pesada barra de acero que se había desprendido de la caja del camión. Pesaba al menos 40 libras, pero la levantó con una fuerza nacida de la pura adrenalina. Corrió de vuelta hacia Mateo. Él la miraba, paralizado por la intensidad de su presencia. Ella le empujó la barra de acero contra el pecho. Le dijo: «Métela debajo del eje de dirección. Usa el borde de la zanja como punto de apoyo». Mateo parpadeó, aturdido por el humo. Ella lo agarró por el cuello de la chaqueta polvorienta y lo miró directamente a los ojos. Le gritó: «Hazlo ahora, o se quema vivo». La orden rompió el trance de Mateo. Agarró la barra de acero, sintiendo el peso frío del metal contra sus manos ampolladas. Se tiró al suelo junto a ella, deslizándose bajo la cabina humeante. El calor allí abajo era insoportable. El metal crujía por encima de ellos, amenazando con colapsar y aplastarlos a ambos. Mateo encajó la barra debajo del eje, justo como ella le había indicado. Valeria se posicionó a su lado. Sus hombros se tocaron. A pesar del caos, Mateo sintió la firmeza de su cuerpo, la ausencia total de miedo en su respiración. Ella puso sus manos sobre las de él. Le dijo: «A la cuenta de 3, empujamos hacia abajo con todo nuestro peso. Yo sacaré a Javier en cuanto el metal ceda». Mateo asintió, con la mandíbula apretada. 1. El fuego alcanzó el asiento del copiloto, llenando la cabina de humo tóxico. 2. Javier dejó de gritar, su cabeza cayendo hacia adelante por la falta de oxígeno. 3. Mateo y Valeria dejaron caer todo el peso de sus cuerpos sobre la barra de acero. El metal gimió. La resistencia fue brutal. Mateo sintió que los tendones de sus brazos estaban a punto de romperse. Gruñó por el esfuerzo, empujando con una fuerza que no sabía que poseía. Valeria empujaba a su lado, sus botas clavadas en la tierra seca, su rostro contraído por el esfuerzo extremo. Con un crujido ensordecedor, el eje cedió. El volante se levantó apenas unas pulgadas, pero fue suficiente. Valeria soltó la barra, confiando en que Mateo mantendría la palanca. Se lanzó hacia el interior de la cabina en llamas. El humo la envolvió por completo. Mateo sostuvo la barra, con los músculos ardiendo, aterrorizado de que ella no saliera. Un segundo después, Valeria emergió, arrastrando a Javier por el cuello de su camisa. El hombre era pesado,
un trabajador del campo de más de 200 libras. Pero Valeria lo jaló con una determinación feroz. Mateo soltó la barra, que rebotó con un golpe metálico, y corrió a ayudarla. Juntos, levantaron a Javier por los brazos y lo arrastraron lejos de la zanja, tropezando con la grava suelta. Apenas se habían alejado 20 metros cuando el tanque de diésel explotó. La onda expansiva los golpeó por la espalda, arrojándolos al suelo. Una bola de fuego naranja y negro se elevó hacia el cielo despejado de Texas. El calor abrazó la nuca de Mateo. Se cubrió la cabeza con los brazos, sintiendo la lluvia de escombros metálicos cayendo a su alrededor. El sonido fue ensordecedor, un rugido que hizo temblar la tierra bajo sus pechos. Cuando el eco de la explosión se desvaneció, dejando solo el crepitar furioso de las llamas, Mateo levantó la cabeza. Le zumbaban los oídos, tenía la boca llena de polvo y sabor a ceniza. Miró a su lado. Valeria ya estaba de rodillas junto a Javier. No perdió ni un segundo mirando el fuego. Sus manos se movían con una precisión clínica y despiadada. Javier sangraba profusamente por una herida profunda en la pierna derecha. La arteria estaba comprometida. La sangre oscura empapaba la tierra seca, formando un charco oscuro. Valeria se quitó el cinturón de cuero de sus pantalones con un movimiento rápido. Lo envolvió alrededor del muslo de Javier, muy por encima de la herida. Tiró de la correa con una fuerza brutal, cerrando el flujo de sangre. El hombre gimió de dolor, recuperando la conciencia por la agonía. Valeria se inclinó sobre él. Su voz cambió por completo. Ya no era la comandante que le había gritado a Mateo. Ahora era suave, rítmica, profundamente tranquilizadora. Le dijo: «Tranquilo, Javier, soy Valeria, estoy aquí contigo. No te vas a ir a ninguna parte hoy. Mírame a los ojos». Javier parpadeó, tosiendo sangre, y enfocó su mirada en ella. Se aferró a la camisa de Valeria con manos temblorosas. Mateo se arrodilló al otro lado, completamente inútil. Observó las manos de Valeria. Estaban cubiertas de tierra, grasa y sangre. Eran manos que trabajaban, manos que salvaban vidas. Eran las mismas manos que habían quemado sus arrogantes cartas corporativas. En ese instante, arrodillado en el polvo de Cruce de Bravo, Mateo Delgado sintió que su mundo entero se fracturaba. Todo lo que creía saber sobre el poder, sobre el dinero y sobre la naturaleza humana se desmoronó frente a él. Había venido a juzgar a una cazafortunas. Había venido a humillar a una mujer de pueblo que se atrevía a desafiar a su imperio. Y en lugar de eso, estaba viendo a una fuerza de la naturaleza operando con una gracia y una valentía que él jamás había presenciado en las altas esferas de Dallas. Valeria no lo miró. Mantuvo la presión sobre el torniquete y levantó la voz sin apartar los ojos de su paciente. Le dijo: «¿Tu camioneta funciona?». Mateo parpadeó, sacudiendo la cabeza para despejar el aturdimiento. Respondió que sí, con la voz ronca por el humo. Ella le ordenó: «Tráela aquí ahora mismo. La ambulancia del condado tardará 40 minutos en llegar, y él no tiene ese tiempo. Lo llevaremos nosotros». Mateo se levantó de un salto, corrió hacia su vieja Ford, ignorando el dolor punzante en sus manos ampolladas. Arrancó el motor, dio la vuelta en el camino estrecho y frenó bruscamente junto a ellos. Bajó la compuerta trasera. Juntos, levantaron a Javier. El peso muerto del hombre hizo que los músculos de Mateo protestaran. Pero la mirada implacable de Valeria no le permitía debilidad. Acomodaron a Javier en el asiento trasero de la cabina extendida. Valeria se subió con él, manteniendo la presión sobre la pierna herida. Mateo se sentó al volante. Sus manos mancharon de sangre el cuero desgastado del volante. Miró por el espejo retrovisor. Valeria le sostuvo la mirada por una fracción de segundo. Le dijo: «Conduce hacia el norte, al hospital del condado. No bajes de 80 millas por hora y no frenes por nada». Mateo pisó el acelerador a fondo. La camioneta rugió, levantando grava antes de encontrar tracción en el asfalto viejo. El viaje fue una pesadilla de tensión y silencio. 40 millas de carretera desierta, flanqueada por cactus y alambre de púas. El sol de la mañana golpeaba el parabrisas, calentando el interior de la cabina hasta convertirlo en un horno. El olor a sangre fresca y sudor reemplazó el olor a diésel quemado. Mateo conducía con una concentración feroz. Esquivaba baches y animales muertos en la carretera, manteniendo la aguja del velocímetro rozando las 90 millas por hora. Pero su mente no estaba en el camino. Estaba en el asiento trasero. Escuchaba la voz de Valeria. Nunca se detuvo. Durante 40 minutos, ella habló con Javier. Le habló de la cosecha de su hermano. Le habló del clima,
le habló de la receta de tamales de su madre. Lo mantuvo anclado a la vida con el puro sonido de su voz. Mateo la observaba por el espejo retrovisor cada vez que podía. Veía el sudor resbalar por su cuello. Veía la tensión en sus hombros mientras aplicaba todo su peso sobre la herida para detener la hemorragia. No había pánico en ella. No había histeria. Solo una competencia absoluta y una empatía tan profunda que a Mateo le dolió el pecho al presenciarla. En Dallas, Mateo estaba rodeado de personas que fingían crisis para obtener atención, personas que colapsaban ante el menor inconveniente, esperando que el dinero de empresas Delgado resolviera sus problemas. Él había construido muros de cinismo a su alrededor para protegerse de esa debilidad. Había asumido que todos en el mundo tenían un precio, que todos eran frágiles y manipulables. Pero la mujer en el asiento trasero de su camioneta no tenía precio. Ella era la roca sobre la que se sostenía este pueblo olvidado. Llegaron al hospital del condado derrapando frente a la entrada de emergencias. Mateo tocó la bocina repetidamente. Las puertas automáticas se abrieron y 2 enfermeros salieron corriendo con una camilla. Conocían a Valeria. Gritaron su nombre. Ella saltó de la camioneta antes de que se detuviera por completo, dictando los signos vitales de Javier, la pérdida estimada de sangre y el tiempo exacto desde que aplicó el torniquete. Mateo se bajó lentamente. Sus piernas temblaban por la descarga de adrenalina. Se quedó de pie junto a la puerta abierta de su camioneta, observando cómo el equipo médico se llevaba a Javier al interior del edificio. Valeria lo siguió hasta las puertas dobles. Pero se detuvo allí. Sabía que su trabajo había terminado. Se apoyó contra la pared de ladrillo del hospital. Cerró los ojos y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Por primera vez en toda la mañana, pareció vulnerable. Sus manos, cubiertas de sangre seca, temblaban ligeramente. Mateo sintió un impulso abrumador de acercarse a ella, de preguntarle si estaba bien, de ofrecerle algo, cualquier cosa, pero se quedó congelado. Recordó quién era, recordó por qué había venido. La culpa comenzó a filtrarse en su estómago como ácido. Valeria abrió los ojos y lo vio parado junto a la camioneta. Se separó de la pared y caminó hacia él. Sus pasos eran lentos ahora, pesados por el agotamiento. Se detuvo a 1 metro de distancia. Lo miró de arriba a abajo, evaluando su chaqueta polvorienta, sus botas raspadas y las quemaduras en sus manos. Sus ojos oscuros eran insondables. Ella metió la mano en el bolsillo de sus pantalones manchados. Sacó un billete arrugado de $20. Se lo extendió. Mateo miró el billete verde como si fuera un objeto alienígena. No entendía lo que estaba pasando. Ella dijo, «Toma, para la gasolina». Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ella continuó, «Te desvié de tu ruta. Sea lo que sea que vendas. Perdiste la mañana por mi culpa. Acéptalo». Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Él, el hombre que controlaba miles de millones de dólares, el hombre que podía comprar este hospital entero con una sola llamada telefónica, estaba siendo compensado con $20 por una mujer que apenas podía pagar la electricidad de su clínica. El gesto lo destruyó. Era un acto de pura decencia, desprovisto de cualquier cálculo o interés oculto. Él levantó una mano temblorosa y empujó suavemente el billete de vuelta hacia ella. Su voz sonó áspera, rota por el humo y la vergüenza. Le dijo, «No es necesario, de verdad, no es necesario». Valeria guardó el billete en su bolsillo. Se limpió una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano limpia. Lo miró a los ojos con una intensidad que lo hizo querer apartar la mirada. Ella dijo, «Fuiste valiente allá atrás. La mayoría de los forasteros se habrían quedado mirando. Gracias por no rendirte». Mateo tragó saliva. El nudo en su garganta era insoportable. Quería decirle la verdad. Quería confesarle que no era un vendedor, que no era un hombre valiente, que era el cobarde corporativo que había venido a destruirla. Pero el miedo lo paralizó. El miedo a ver el respeto en los ojos de ella convertirse en el mismo asco con el que había quemado sus cartas. Ella extendió su mano derecha. A pesar de la sangre seca en sus nudillos, el gesto era formal y lleno de gracia. Ella dijo, «Por cierto, soy Valeria, Valeria Cisneros». Mateo miró su mano. El nombre resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. Valeria Cisneros, la cazafortunas, la manipuladora, la mujer que él había jurado arruinar. Lentamente, levantó su propia mano ampollada y estrechó la de ella. El contacto fue eléctrico, un choque de 2 mundos que nunca debieron tocarse. Él no dijo su nombre. No pudo. Solo asintió en silencio, sintiendo que se ahogaba en su propia mentira. Valeria asintió de vuelta, se dio la media vuelta y caminó hacia las puertas del hospital para lavarse las manos. No miró hacia atrás.
No le importaba quién era él. Para ella, solo era un hombre en el camino que había ayudado cuando importaba. Mateo se quedó de pie en el asfalto hirviente del estacionamiento, viendo cómo las puertas automáticas se cerraban detrás de ella. El eco de su nombre seguía rebotando en el interior de su cráneo. Valeria Cisneros, la mujer que él había imaginado como una caricatura de la codicia, una cazafortuna sin rostro a la que planeaba aplastar con el peso de su equipo legal. Ahora, esa imagen estaba hecha cenizas, quemada por la realidad de una mujer que acababa de salvarle la vida a un hombre con sus propias manos. Mateo miró sus palmas vendadas torpemente con gasas que había encontrado en la guantera de su camioneta. Le ardían con una intensidad brutal, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que le oprimía el pecho. Se subió a su vieja Ford, encendió el motor y condujo sin rumbo fijo hasta encontrar el único motel del pueblo. El Motel Estrella era un edificio de un solo piso, con pintura descascarada y un letrero de neón que zumbaba intermitentemente. Mateo pagó 3 noches por adelantado con billetes arrugados, manteniendo su fachada de vendedor de paso. Entró a la habitación número 7. El aire acondicionado tosía un aire tibio que olía a polvo y a desinfectante barato. Se sentó en el borde de la cama, cuya base crujió bajo su peso, y se quedó mirando la pared de bloques de concreto durante horas. El silencio de la habitación era ensordecedor. En Dallas, su vida estaba llena de ruido constante. Teléfonos sonando, asistentes leyendo agendas, abogados discutiendo cláusulas de contratos multimillonarios. Aquí, en el aislamiento de Cruce de Bravo, lo único que podía escuchar era el latido de su propia culpa. Pasó el primer día encerrado en esa habitación, paralizado por la magnitud de su mentira. Cada vez que cerraba los ojos, veía el fuego del camión, sentía el calor abrasador contra su rostro, y escuchaba la voz firme de Valeria dándole órdenes. Recordaba la forma en que ella había presionado el torniquete, sin dudar, sin temblar, asumiendo la responsabilidad de una vida humana, mientras él se quedaba congelado. Y luego, recordaba el billete de $20, ese maldito billete arrugado que ella le había ofrecido para la gasolina. Él, un hombre cuyo patrimonio neto superaba el Producto Interno Bruto de varias naciones pequeñas, había sido compensado por una enfermera rural, que probablemente contaba los centavos para llegar a fin de mes. La ironía era tan oscura que le provocaba náuseas. Al segundo día, el hambre y la necesidad de respuestas lo obligaron a salir de la habitación. Caminó por las calles polvorientas de Cruce de Bravo. El sol del mediodía castigaba la tierra, creando ondas de calor sobre el asfalto agrietado. Entró a un pequeño restaurante local, llamado El Comedor de Doña Rosa. El lugar estaba lleno de trabajadores del campo, mecánicos y mujeres mayores que tomaban café en tazas de cerámica gruesa. Mateo se sentó en un rincón oscuro. Pidió un café negro y se dedicó a escuchar. No tuvo que esperar mucho. En un pueblo tan pequeño, el accidente de la carretera era el único tema de conversación. Una camarera de cabello canoso, que limpiaba la barra con un trapo húmedo, hablaba con un hombre que llevaba un overol manchado de grasa. El hombre decía que Javier iba a sobrevivir, que el helicóptero médico lo había llevado a El Paso justo a tiempo, pero ambos sabían a quién darle el crédito. La camarera suspiró y dijo que Dios bendijera a Valeria. Dijo que esa muchacha estaba hecha del mismo hierro que su padre, el viejo doctor Cisneros. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, ocultando su rostro detrás de la taza de café. El mecánico asintió con pesadez. Comentó que era una tragedia lo que le había pasado al doctor, trabajando hasta que el corazón le estalló en el pecho, todo para intentar pagar los intereses de esa deuda maldita. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. La camarera bajó la voz, pero en el restaurante silencioso, sus palabras llegaron claras a los oídos de Mateo. Ella dijo que la madre de Valeria, antes de morir de cáncer, le había hecho jurar a la muchacha que nunca aceptaría ese contrato, que nunca se casaría con el heredero de los Delgado, sin importar cuántas amenazas legales enviaran desde Dallas. La camarera escupió en el suelo de pura rabia. Dijo que esos buitres de la ciudad no querían una esposa para su hijo. Querían humillar a la familia y quedarse con las tierras por los derechos minerales. Dijo que Valeria preferiría morir de hambre antes de venderse a un extraño que la veía como una transacción comercial. Mateo dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. El café se derramó ligeramente, manchando la madera desgastada. Su respiración se volvió superficial. Durante años, en las salas de juntas de empresas Delgado,
El contrato de los Cisneros había sido tratado como una molestia administrativa. Un acuerdo arcaico firmado por su abuelo que necesitaba ser resuelto. Mateo siempre había asumido que la familia del pueblo estaba esperando el momento adecuado para exigir un pago masivo. Había creído que el rechazo de Valeria era una táctica de negociación, una forma de aumentar su precio. Nunca, ni por un segundo, se le ocurrió que para ellos, el contrato no era un billete de lotería, era una soga al cuello, era una amenaza constante que había matado a su padre por el estrés y había amargado los últimos días de su madre. Se levantó, dejó un billete de $50 en la mesa y salió del restaurante casi corriendo. El aire caliente del desierto lo golpeó en la cara, pero él sentía frío. Un frío profundo y absoluto que nacía de sus propios huesos. Caminó de regreso al motel con la visión borrosa. Había construido toda su identidad corporativa sobre la creencia de que él era el hombre racional, el hombre que veía la verdad detrás de las intenciones ocultas de las personas. Se enorgullecía de su capacidad para detectar mentirosos y cazafortunas. Pero la verdad era que él era el mentiroso. Él era el fraud. Había venido a este pueblo disfrazado de clase trabajadora, jugando a ser un hombre común, para poner a prueba la moralidad de una mujer que tenía más integridad en un solo dedo de lo que él tendría en toda su vida. Esa noche, la tercera noche en el motel, Mateo no durmió. Se paró frente al espejo manchado del baño. Miró su chaqueta cubierta de polvo, sus botas raspadas a propósito, su barba de 3 días. Sintió un asco tan profundo por sí mismo que tuvo ganas de romper el cristal a puñetazos. Se dio cuenta de la magnitud de su arrogancia. Había creído que podía descender de su trono de cristal, juzgar a los mortales y regresar a su vida perfecta sin consecuencias. Pero Cruce de Bravo lo había roto. Valeria lo había roto. Sabía que no podía simplemente subirse a su camioneta, conducir de regreso a Dallas y enviar a sus abogados a cancelar el contrato. Eso sería la salida de un cobarde. Y si algo le había enseñado el fuego en la carretera, era que la cobardía era el peor de los pecados. Tenía que decírselo, tenía que mirarla a los ojos, despojarse de su disfraz y confesarle exactamente quién era y por qué había venido. Sabía que la confesión la destruiría, sabía que la cálida gratitud que ella le había mostrado en el hospital se convertiría en un odio puro y justificado. Sabía que ella lo despreciaría, que lo echaría de su casa y que probablemente nunca volvería a dirigirle la palabra, pero se lo debía, le debía la verdad, aunque esa verdad fuera el fin de cualquier posibilidad de redención para él. A la mañana siguiente, el cuarto día, Mateo salió del motel. No se molestó en intentar limpiar su ropa. Quería que ella viera el disfraz completo cuando le dijera la verdad. Caminó por las calles del pueblo, preguntando por direcciones hasta que un anciano le señaló una casa modesta al final de un camino de tierra. Era una estructura pequeña, pintada de un amarillo pálido que se había desvanecido por el sol. Tenía un techo de lámina, un pequeño porche de madera y un jardín delantero lleno de cactus y macetas de barro con hierbas aromáticas. No había lujos, no había pretensiones, solo un hogar limpio y cuidado con un esfuerzo evidente. Mateo se detuvo frente a la cerca de alambre. Su corazón latía con una fuerza violenta contra sus costillas. Había negociado fusiones corporativas de miles de millones de dólares, sin que le temblara el pulso. Había despedido a juntas directivas enteras con una sonrisa fría, pero ahora, frente a esta pequeña puerta de madera, estaba aterrorizado. Abrió el pestillo. El metal rechinó suavemente. Caminó por el sendero de piedra hasta el porche y levantó la mano. Llamó a la puerta 3 veces. El sonido le pareció ensordecedor. Pasaron unos segundos interminables. Luego, escuchó pasos ligeros acercándose. La puerta se abrió. Valeria estaba allí. Llevaba ropa de casa, unos pantalones de algodón sueltos y una camiseta blanca. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Parecía cansada, con sombras tenues bajo sus ojos. Pero al verlo, su rostro se iluminó con una sorpresa genuina y una sonrisa suave. Ella lo reconoció de inmediato. El hombre de la carretera, el forastero que no se había rendido. Ella abrió la puerta por completo y le dijo: «Hola». Su voz era cálida, desprovista de cualquier guardia. Le preguntó cómo estaban sus manos. Mateo intentó hablar, pero su garganta estaba seca como la arena del desierto. Tragó saliva con dificultad y murmuró que estaban bien. Valeria no pareció notar su tensión extrema. Se hizo a un lado y le hizo un gesto con la mano, invitándolo a pasar. Le dijo que justo estaba preparando café, que entrara.
que el sol de la mañana ya estaba demasiado fuerte para estar afuera. Mateo cruzó el umbral. Entró directamente a la cocina. El contraste con su ático en Dallas fue un golpe físico. Su apartamento era un monumento al minimalismo estéril, lleno de acero inoxidable, vidrio templado y colores monocromáticos. La cocina de Valeria era un santuario de vida. Olía a canela, a café recién hecho y a madera vieja. Había una mesa de roble desgastada en el centro, cubierta con un mantel de cuadros. Los estantes estaban llenos de frascos de vidrio con especias, y la luz del sol entraba a raudales por una ventana sobre el fregadero, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Era el lugar más acogedor en el que Mateo había estado en toda su vida adulta, y él estaba a punto de profanarlo. Valeria caminó hacia la estufa y apagó el fuego debajo de una cafetera de peltre. Le dio la espalda por un momento mientras buscaba 2 tazas en la alacena. Mientras lo hacía, le habló sobre Javier. Le dijo que el hospital de El Paso había llamado esa mañana, que habían logrado salvarle la pierna y que estaba fuera de peligro. Ella se giró, sosteniendo las 2 tazas humeantes, y lo miró con una expresión de profunda gratitud. Le dijo que Javier estaba vivo gracias a él, que si no hubiera usado esa barra de acero, el fuego lo habría alcanzado antes de que ella pudiera sacarlo. Ella caminó hacia la mesa y dejó las tazas sobre el mantel. Le sonrió, una sonrisa real, honesta, que hizo que Mateo sintiera que le clavaban un cuchillo en el estómago. Él no se movió. Se quedó de pie cerca de la puerta, con los brazos rígidos a los costados. No miró el café. Mantuvo sus ojos fijos en los de ella. El momento había llegado. No podía retrasarlo más. Cada segundo que pasaba aceptando su gratitud era un segundo más de traición. Mateo tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones con el olor a canela, sabiendo que sería la última vez que se le permitiría respirar ese aire. Su voz salió baja, ronca, pero absolutamente firme. Le dijo: «No vine a tomar café, Valeria». Ella parpadeó, confundida por el cambio repentino en su tono. La sonrisa vaciló en sus labios, pero no desapareció por completo. Le preguntó si pasaba algo malo, si sus quemaduras estaban infectadas. Mateo negó con la cabeza lentamente. Le dijo: «Te mentí». El silencio cayó sobre la cocina como una manta de plomo. El zumbido del refrigerador viejo de repente pareció ensordecedor. Valeria frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho, adoptando una postura ligeramente defensiva. Le preguntó de qué estaba hablando. Le preguntó si no era un vendedor de maquinaria. Mateo la miró directamente a los ojos, obligándose a no apartar la mirada, obligándose a recibir el golpe completo de lo que estaba a punto de desatar. Le dijo: «No vendo maquinaria». Hizo una pausa, sintiendo el peso de las siguientes palabras en su lengua. Le dijo: «Mi nombre no es un secreto. Simplemente no te lo dije en el hospital». Valeria lo observó, sus ojos oscuros escaneando su rostro, buscando la trampa. Mateo dejó caer la bomba. Le dijo: «Soy Mateo Delgado». El cambio en la habitación no fue gradual, fue instantáneo y violento. Fue como si alguien hubiera abierto una escotilla y succionado todo el oxígeno del aire. Mateo vio cómo la comprensión golpeaba a Valeria. Vio cómo sus ojos se abrían un poco más. Y luego, como toda la calidez, toda la luz, toda la humanidad que le había mostrado, se extinguía en una fracción de segundo. Su rostro se transformó en una máscara de hierro. Sus hombros se tensaron. Su postura pasó de ser la de una anfitriona acogedora a la de un soldado preparándose para el combate. Ella no gritó, no retrocedió, se quedó exactamente donde estaba. Pero la distancia emocional entre ellos se expandió hasta convertirse en un abismo insalvable. Ella lo miró de arriba abajo. Miró sus botas polvorientas. Miró su chaqueta desgastada. Miró la barba descuidada en su rostro. Y luego, miró sus ojos. La voz de Valeria, cuando finalmente habló, era tan fría que quemaba. Ella dijo: «Un disfraz». No fue una pregunta, fue una acusación dictada por un juez. Mateo asintió una sola vez. Le dijo que sí, que era un disfraz. Valeria soltó una risa corta, seca, desprovista de cualquier humor. El sonido fue como un látigo en el silencio de la cocina. Ella caminó lentamente alrededor de la mesa, acercándose a él, pero deteniéndose a una distancia segura, como si estuviera frente a un animal rabioso. Ella lo miró con un desprecio tan absoluto, tan puro, que Mateo sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Ella habló con una precisión clínica, diseccionando su alma con cada palabra. Le dijo: «Viniste a evaluarme». Le dijo: «Recibiste mis cartas de vueltas. Viste que no quería tu dinero, y tu ego corporativo no pudo soportarlo». Ella dio un paso más cerca. Le dijo:
Pensaste que era un truco. Pensaste que yo era una campesina astuta, intentando exprimir unos cuantos millones más de tu preciosa cuenta bancaria. Así que te pusiste ropa vieja, condujiste hasta mi pueblo y decidiste espiarme para ver si valía la pena comprarme. Mateo no intentó defenderse, no levantó las manos, no ofreció excusas, la miró a los ojos y aceptó cada palabra como un golpe merecido. Le dijo, tienes razón. Le dijo, pensé exactamente eso, y estaba equivocado. Valeria no se suavizó ante su admisión. Si acaso, su ira se volvió más afilada, más concentrada. Ella señaló la puerta con un dedo tembloroso por la furia contenida. Le dijo que su arrogancia era enfermiza. Le dijo que él creía que el mundo entero era su sala de juntas personal, que creía que podía jugar con las vidas de las personas, poner a prueba su moralidad desde la seguridad de su riqueza, sin arriesgar absolutamente nada de sí mismo. Ella le recordó a su padre. Le dijo que su padre había muerto trabajando turnos de 20 horas para pagar los intereses de un contrato que la familia Delgado usaba como un collar de perro. Le dijo que su madre había muerto aterrorizada de que algún día los abogados de Dallas vinieran a arrastrar a su hija a un matrimonio forzado. Mateo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No tenía derecho a llorar, no tenía derecho a buscar simpatía. Escuchó cómo ella desmantelaba toda su vida, toda su filosofía, toda su existencia. Valeria bajó la voz, pero la intensidad de sus palabras hizo temblar el aire entre ellos. Le dijo, me viste en la carretera, me viste cubierta de sangre, luchando por la vida de un hombre, y me dejaste darte las gracias, me dejaste ofrecerte dinero para la gasolina, me miraste a los ojos, sabiendo el terror que tu apellido le ha causado a mi familia durante décadas, y no dijiste nada. Ella negó con la cabeza, mirándolo como si fuera la criatura más patética que jamás hubiera pisado su casa. Le dijo, eres un cobarde, Mateo Delgado, eres un hombre vacío que se esconde detrás de su dinero y sus disfraces, porque no tiene el valor de enfrentar el mundo real. El silencio volvió a caer, pesado, asfixiante. Mateo sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar esto. No había disculpas suficientes en el idioma humano para borrar el daño que su presencia había causado en esa cocina. Él asintió lentamente. Aceptó su juicio sin reservas. Su voz apenas fue un susurro cuando habló. Le dijo, lo siento. Le dijo, sé que no significa nada, pero lo siento con toda mi alma. Valeria no parpadeó. Mantuvo su brazo extendido, señalando la puerta de madera. Le dijo, vete de mi casa. Le dijo, sal de mi pueblo. Y si alguna vez vuelves a enviarme un papel con tu nombre, te juro por la memoria de mi padre que iré a Dallas y lo quemaré en el vestíbulo de tu edificio. Le dijo, no me perteneces, y yo nunca te perteneceré. Vete. Mateo dio un paso atrás, luego otro. No apartó la mirada de ella hasta que cruzó el umbral de la puerta. Salió al porche. El sol de Texas lo golpeó con toda su fuerza. Pero él se sentía entumecido. Caminó por el sendero de piedra, abrió la pequeña puerta de alambre y salió a la calle polvorienta. No miró hacia atrás. Sabía que ella lo estaba observando desde la ventana, asegurándose de que la toxina abandonara su propiedad. Caminó de regreso al motel, empacó sus pocas pertenencias en silencio, subió a su camioneta y condujo hacia el este. El viaje de regreso a Dallas fue un descenso a un tipo diferente de infierno. Fueron 8 horas de carretera recta, cruzando el vasto y vacío paisaje de Texas. Con cada milla que lo alejaba de Cruce de Bravo, el aire se volvía más denso, más artificial. Dejó atrás los cactus y la tierra roja, y pronto fue recibido por las interminables autopistas de concreto, los pasos elevados y el horizonte de rascacielos de cristal que definían su imperio. Pero la ciudad ya no se sentía como su hogar, se sentía como una prisión que él mismo había construido. Llegó a su ático en el centro de la ciudad al anochecer. El apartamento ocupaba todo el último piso de un edificio residencial de ultralujo. Las paredes eran ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad. El piso era de mármol negro. Los muebles eran piezas de diseño italiano, frías, perfectas, intocables. Mateo dejó sus llaves sobre la isla de granito de la cocina. No encendió las luces. Caminó hacia el ventanal y miró hacia abajo, hacia los miles de autos que se movían como hormigas luminosas en las calles. Recordó la cocina de Valeria. Recordó el olor a canela y la madera desgastada. Recordó la forma en que ella lo había mirado, con una integridad tan feroz que lo había reducido a cenizas. Sacó su teléfono celular del bolsillo de su chaqueta polvorienta.
Marcó un número de marcación rápida. Respondió al segundo tono. Era Fernando, su abogado principal, el arquitecto de la estrategia legal de Empresas Delgado. Mateo no saludó. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción corporativa. Le dijo a Fernando que viniera a su ático de inmediato. Le dijo que trajera el archivo completo de los Cisneros. Fernando intentó preguntar qué estaba pasando, mencionando que era casi medianoche. Pero Mateo colgó el teléfono antes de que pudiera terminar la oración. 30 minutos después, el ascensor privado se abrió directamente en el vestíbulo del ático. Fernando salió, vestido con un traje a medida impecable, sosteniendo un maletín de cuero italiano. Se detuvo en seco al ver a Mateo. Mateo seguía usando la misma ropa sucia del desierto. Sus manos estaban vendadas. Su rostro estaba demacrado, cubierto por una sombra de barba, y una expresión que Fernando nunca le había visto antes. No era la mirada de un tiburón corporativo. Era la mirada de un hombre que había visto su propia alma y había vomitado ante la vista. Fernando caminó hacia la sala de estar, pisando con cuidado sobre las alfombras de seda. Preguntó qué demonios le había pasado. Preguntó si había tenido un accidente. Si necesitaba un médico. Mateo lo ignoró. Caminó hacia la mesa de centro de cristal y señaló el maletín. Le ordenó que lo abriera. Le ordenó que sacara el contrato de legado. Fernando frunció el ceño, confundido, pero obedeció. Colocó el maletín sobre la mesa, hizo clic en las cerraduras de latón y extrajo una gruesa carpeta de manila. Dentro estaba el documento original, firmado hace más de 30 años, junto con todas las adiciones legales y las cartas de demanda que habían sido devueltas o ignoradas. Fernando colocó los papeles sobre el cristal. Empezó a hablar con su tono habitual de abogado condescendiente. Dijo que si la chica seguía siendo un problema, podían iniciar el proceso de embargo de las tierras. Dijo que el pueblo estaba en quiebra de todos modos, que un juez de Dallas fallaría a favor de la empresa en cuestión de semanas. Mateo lo miró. La mirada fue tan letal que Fernando cerró la boca de golpe. Mateo se acercó a la mesa. Le dijo a Fernando que se callara. Le dijo que no iba a haber ningún embargo. No iba a haber ningún juicio. Le ordenó que redactara un documento de disolución total e inmediata. Le dijo que quería que el contrato fuera anulado, que todas las deudas históricas, todos los intereses acumulados, todas las obligaciones matrimoniales y territoriales fueran borradas. Le dijo que quería que la familia Cisneros fuera liberada de cualquier vínculo con Empresas Delgado, a perpetuidad. Fernando parpadeó, incrédulo. Su mente de abogado no podía procesar la orden. Levantó las manos en un gesto de frustración. Le dijo a Mateo que estaba loco. Le recordó que ese contrato estaba atado a derechos minerales subterráneos, que valían decenas de millones de dólares. Le dijo que era un activo de la empresa, que la junta directiva exigiría una explicación por regalar una propiedad de ese calibre sin recibir nada a cambio. Fernando levantó la voz, diciéndole que era solo una chica de pueblo, que le enviaran un cheque de $10,000 para que se callara y firmara la cesión de derechos. Mateo se movió tan rápido que Fernando dio un paso atrás por instinto. Mateo agarró a su abogado por las solapas de su traje de $5,000. No gritó. Su voz era un susurro peligroso, cargado de una furia que hizo temblar a Fernando. Mateo le dijo que si volvía a referirse a ella como una chica de pueblo, lo despediría y se aseguraría de que nunca volviera a ejercer derecho en el estado de Texas. Le dijo que la junta directiva haría exactamente lo que él ordenara, porque él era el dueño mayoritario. Soltó las solapas de Fernando y lo empujó suavemente hacia atrás. Le dijo, redacta la disolución, hazlo ahora mismo, sin condiciones, sin cláusulas ocultas, sin requerir la firma de ella. Quiero que el peso de este imperio desaparezca de su vida para siempre. Fernando, pálido y sudoroso, asintió. Sacó su computadora portátil del maletín. Se sentó en el sofá de cuero blanco y comenzó a teclear frenéticamente. La habitación quedó en silencio, roto solo por el sonido rápido de las teclas. Mateo caminó hacia el minibar. Se sirvió un vaso de whisky puro y se lo bebió de un trago. El alcohol quemó su garganta, pero no hizo nada para adormecer el dolor en su pecho. Sabía que lo que estaba haciendo no era un acto de heroísmo. No esperaba que Valeria lo perdonara por esto. No esperaba que ella lo llamara para darle las gracias. Esto no era un regalo, era una restitución. Era devolverle algo que su familia le había robado antes de que ella naciera: su libertad. Una hora más tarde, la impresora portátil de Fernando escupió 3 páginas de jerga legal densa. Fernando las grapó y las colocó sobre la mesa de cristal. Le entregó a Mateo una pluma estilográfica de oro. Le dijo, con voz tensa, que una vez que firmara esto,
el activo se perdía para siempre, que no había vuelta atrás. Mateo tomó la pluma. No dudó. No leyó las cláusulas porque confiaba en el miedo de Fernando para asegurarse de que estuvieran exactamente como él las había pedido. Firmó su nombre en la línea punteada con trazos fuertes y decisivos. Luego, tomó un sello de goma rojo del maletín de Fernando, lo presionó contra la almohadilla de tinta y lo estampó con fuerza sobre la primera página del contrato original. La palabra anulado y liberado quedó marcada en letras rojas y gruesas sobre el papel amarillento. Mateo dejó caer la pluma. Le ordenó a Fernando que pusiera todo en un sobre de seguridad. Le dijo que lo enviara por mensajería privada a Cruce de Bravo a primera hora de la mañana. Le advirtió que si el paquete no llegaba directamente a las manos de Valeria Cisneros, habría consecuencias catastróficas. Fernando empacó sus cosas en silencio. Asintió rígidamente y abandonó el ático. Mateo se quedó solo de nuevo. Miró la ciudad a través del cristal. Había renunciado a millones de dólares. Había destruido un activo corporativo, pero por primera vez en su vida, sintió que había hecho algo que tenía verdadero valor. Una semana después, en Cruce de Bravo, el viento del desierto soplaba con fuerza, levantando remolinos de polvo en las calles vacías. Valeria estaba en su casa. Había terminado su turno en la clínica. Estaba agotada. Los suministros médicos estaban en niveles críticos y el generador de electricidad había fallado 2 veces esa mañana. Estaba sentada en el suelo de su sala de estar, frente a la pequeña chimenea de piedra, intentando encender un fuego con leña seca para combatir el frío inusual que había traído la tarde. Escuchó el sonido de un motor pesado deteniéndose frente a su casa. Se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas, y miró por la ventana. No era una camioneta local. Era un vehículo de mensajería privada, negro y pulido, que desentonaba completamente con el entorno del pueblo. Un hombre con uniforme bajó del vehículo, sosteniendo un sobre grande y grueso de cartón rígido. Caminó hacia el porche y llamó a la puerta. Valeria abrió. El mensajero le preguntó si ella era Valeria Cisneros. Ella asintió, con el estómago apretado por un presentimiento oscuro. El hombre le entregó un dispositivo electrónico para que firmara la recepción. Ella trazó su firma con el dedo tembloroso. El mensajero le entregó el sobre, regresó a su vehículo y se alejó, dejando una nube de polvo a su paso. Valeria entró a la casa y cerró la puerta con llave. Caminó lentamente hacia la sala de estar y se sentó de nuevo frente a la chimenea, que ahora crepitaba con llamas bajas. Miró el sobre. En la esquina superior izquierda, impreso en letras doradas y elegantes, estaba el logotipo de Empresas Delgado, Dallas, Texas. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Una ola de ira y miedo la invadió. Estaba segura de lo que era. Era la represalia. Mateo Delgado había regresado a su torre de cristal. Se había lamido las heridas de su ego magullado y había desatado a sus perros de ataque. Estaba segura de que el sobre contenía una demanda por incumplimiento de contrato, una orden de embargo, una citación judicial para aplastarla financieramente por haberse atrevido a echarlo de su casa. Apretó la mandíbula, se prometió a sí misma que no lloraría, que no le daría la satisfacción de destruirla. Rasgó la tira de seguridad del sobre con un movimiento brusco. Metió la mano y sacó un fajo pesado de documentos legales. El papel era grueso, de alta calidad. Esperaba ver la palabra demanda en la primera línea. Esperaba ver amenazas legales redactadas en un lenguaje incomprensible. Pero lo primero que vio fue el contrato original. El mismo documento amarillento del que su padre le había hablado con lágrimas en los ojos. El documento que había sido la sombra oscura sobre su familia durante toda su vida. Y cruzando el centro de la página, en tinta roja brillante, estaba el sello. Anulado y liberado. Valeria dejó de respirar. Sus ojos recorrieron la página frenéticamente, buscando la trampa, buscando la letra pequeña. Pasó a la segunda página, luego a la tercera. Era un documento de disolución total. Renuncia absoluta a todos los derechos minerales. Condonación completa de todas las deudas históricas. Cancelación definitiva de la cláusula matrimonial. Y al final de la última página, escrita con tinta negra y trazos firmes, estaba la firma de Mateo Delgado. No había líneas para que ella firmara. No había condiciones. No había exigencias de confidencialidad. Era una rendición incondicional. Valeria dejó caer los papeles sobre sus rodillas. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la pequeña sala. Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, ni de ira,
sino de una conmoción tan profunda que la dejó sin aliento. Había pasado toda su vida preparándose para luchar contra un monstruo corporativo. Había construido muros de hierro alrededor de su corazón para protegerse de los hombres que usaban el poder para someter a los demás. Pero mientras miraba la firma de Mateo, la realidad de lo que él había hecho se asentó en su mente. Él no había peleado, no había usado su poder para aplastarla. Había tomado el arma que su familia había sostenido sobre la cabeza de ella durante décadas, y la había destruido con sus propias manos. Había absorbido su odio, había aceptado su castigo, y luego, en silencio, le había devuelto su vida entera sin pedir absolutamente nada a cambio. Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó sentada frente al fuego hasta que las brasas se convirtieron en cenizas grises. Sostenía el documento anulado contra su pecho, como si fuera un escudo que de repente ya no necesitaba. El silencio de la casa era absoluto, pero en su mente, el eco de la firma de Mateo Delgado resonaba con una fuerza ensordecedora. Había esperado una guerra, una batalla legal que la dejaría en la ruina, y en su lugar, había recibido una rendición incondicional. Valeria miró las llamas agonizantes de la chimenea, sintiendo que una grieta profunda e irreparable se abría en su armadura. Se dio cuenta, con un terror silencioso, de que un hombre que dice la verdad después de haber elegido mentir, y que renuncia al poder absoluto sin dar batalla, era una criatura mucho más rara y peligrosa para su corazón de lo que jamás había anticipado. Los meses pasaron con una lentitud implacable. El invierno llegó al oeste de Texas, trayendo consigo un frío seco y cortante que agrietaba la piel y congelaba el rocío sobre los cactus. En Cruz de Bravo, el invierno siempre era una prueba de supervivencia. Las casas mal aisladas dejaban entrar el viento helado, y la infraestructura del pueblo, olvidada por el gobierno del condado, comenzaba a fallar bajo la presión de las bajas temperaturas. Valeria trabajaba turnos dobles en la clínica, atendiendo a niños con infecciones respiratorias y a ancianos cuyas articulaciones dolían por el frío. El dinero escaseaba más que nunca, y el viejo calentador de la clínica amenazaba con apagarse definitivamente cada madrugada. Una mañana de enero, un camión de carga pesada entró al pueblo levantando nubes de polvo helado. Se detuvo frente a la escuela primaria local. Valeria, que caminaba hacia la clínica envuelta en un abrigo grueso, se detuvo a observar. 4 hombres con uniformes de trabajo descargaron un generador industrial de última generación. Era una máquina enorme, capaz de alimentar no solo la escuela, sino también el comedor comunitario adyacente durante semanas sin interrupción. El director de la escuela salió corriendo, frotándose las manos por el frío, con una expresión de absoluta confusión. Valeria se acercó y escuchó al capataz decir que el equipo estaba pagado en su totalidad, incluyendo 10 años de mantenimiento y suministro de combustible. El director preguntó quién había hecho la donación. El capataz simplemente le entregó un recibo impreso y dijo que venía de un fideicomiso anónimo con sede en Dallas. Valeria sintió un nudo en la garganta. Dallas. La palabra flotó en el aire helado como una sentencia. Ella sabía exactamente quién estaba detrás de ese fideicomiso, pero no dijo nada. Se guardó las manos en los bolsillos del abrigo y continuó su camino hacia la clínica, intentando convencerse de que era solo una coincidencia, o tal vez un acto de caridad corporativa para limpiar alguna culpa fiscal. 3 semanas después, la coincidencia se volvió imposible de ignorar. Un automóvil modesto, pero nuevo se estacionó frente a la clínica de Valeria. De él bajó un hombre joven, de unos 28 años, con un maletín médico de cuero y una expresión de entusiasmo nervioso. Entró a la sala de espera, que estaba llena de pacientes tosiendo, y se presentó directamente ante Valeria. Le dijo que su nombre era Samuel Ortiz. Le explicó que era un médico recién graduado, especialista en medicina familiar, y que había sido contratado para hacerse cargo de la clínica de Cruce de Bravo. Valeria lo miró fijamente, con los brazos cruzados sobre su pecho. Le preguntó quién lo había contratado, sabiendo que el condado no tenía presupuesto ni para comprar vendas limpias. El doctor Ortiz sonrió con timidez y sacó una carpeta de su maletín. Le explicó que una fundación privada había cubierto su salario por los próximos 5 años. Además, la fundación había depositado fondos suficientes para renovar el equipo médico, abastecer la farmacia y reparar el techo del edificio. Valeria tomó la carpeta. Sus ojos escanearon los documentos legales. Todo estaba redactado con una precisión impecable, blindado contra cualquier interferencia del gobierno local. No había nombres en los papeles, solo el número de una cuenta fiduciaria
y el sello de un bufete de abogados de Dallas. El mismo bufete que había procesado la anulación de su contrato matrimonial. Valeria le devolvió la carpeta al joven doctor. Le dijo que era bienvenido, que le mostraría las instalaciones y que empezarían a atender pacientes de inmediato. Pero por dentro, una tormenta se estaba desatando. Mateo Delgado no se había rendido, simplemente había cambiado su estrategia. En lugar de usar su dinero para controlarla, lo estaba usando para liberar a su pueblo. Estaba reconstruyendo Cruce de Bravo desde las sombras, sin pedir reconocimiento, sin exigir gratitud, y sobre todo, sin atreverse a mostrar su rostro. Esa misma noche, Valeria se quedó sola en la pequeña oficina de la clínica. El viento aullaba contra las ventanas mal selladas. Encendió la vieja computadora de escritorio, cuyo ventilador zumbaba ruidosamente. Abrió el navegador de Internet. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Buscó el directorio corporativo de Empresas Delgado. No fue difícil encontrar la dirección de correo electrónico de la oficina ejecutiva. Abrió una ventana de mensaje nuevo. Se quedó mirando el cursor parpadeante durante casi una hora. No quería escribirle. No quería abrir una puerta que había cerrado con tanta violencia. Pero su sentido de la justicia, la misma integridad que la había llevado a rechazar sus millones, le exigía que enfrentara la situación. Comenzó a teclear. Sus palabras fueron cortas, directas y desprovistas de cualquier cortesía corporativa. Escribió: el generador de la escuela y el doctor Ortiz. Sé que fuiste tú. Te pedí que te alejaras de mi vida y de mi pueblo. Pero sigues interviniendo. No necesito tu caridad. Y mi comunidad no es un proyecto para aliviar tu conciencia. Si vas a hacer esto, si vas a cambiar la vida de estas personas, al menos ten el valor de no esconderte detrás de fideicomisos anónimos y abogados. Exijo honestidad. No más disfraces, no más sombras. Firmó simplemente como Valeria, y presionó el botón de enviar antes de que el miedo la hiciera arrepentirse. A 500 millas de distancia, en el ático de cristal de Dallas, Mateo estaba sentado en la oscuridad. Eran las 11 de la noche. Tenía un vaso de whisky, a medio terminar sobre la mesa de centro, y un informe financiero de 300 páginas en su regazo que no había leído. Desde que había regresado de Cruce de Bravo, su vida se había convertido en un ejercicio de monotonía asfixiante. Las reuniones de la junta directiva le parecían vacías. Las cifras de ganancias multimillonarias no le producían ninguna satisfacción. Todo en su mundo se sentía estéril, falso, construido sobre cimientos de papel. El sonido de una notificación rompió el silencio del ático. Mateo tomó su teléfono celular. Vio el remitente del correo electrónico. Su corazón dio un vuelco tan violento que casi derrama el vaso de whisky. Abrió el mensaje, leyó las palabras de Valeria una y otra vez. Sintió el golpe de su reprimenda, la dureza de su tono. Pero debajo de la ira, vio algo más. Vi una oportunidad. Ella no le estaba diciendo que detuviera las donaciones. Le estaba exigiendo que diera la cara. Le estaba exigiendo la misma verdad que él le había negado cuando llegó disfrazado a su pueblo. Mateo dejó el vaso sobre la mesa. Se frotó los ojos cansados y comenzó a escribir su respuesta. No llamó a su equipo de relaciones públicas. No consultó a Fernando. Escribió desde la herida abierta de su propio fracaso. Escribió: tienes razón, fui yo. No busco comprar mi redención, Valeria. Sé que lo que hice en tu cocina es imperdonable, y no espero que este dinero borre mi arrogancia. Pero vi tu clínica, vi a tu gente, y tengo los recursos para evitar que otro hombre muera de un infarto por exceso de trabajo como le pasó a tu padre. No me esconderé más si me permites hablar, si me permites ser honesto contigo. Aunque sea a través de una pantalla, envió el mensaje y se quedó mirando el teléfono, esperando un rechazo inmediato. La respuesta de Valeria llegó a la mañana siguiente. Fue una sola línea. Escribió: habla entonces, pero si detecto una sola mentira, esta conversación termina para siempre. Ese fue el comienzo. Una correspondencia lenta, cautelosa y profundamente intelectual, comenzó a tejerse entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. Al principio, los correos electrónicos eran esporádicos, un mensaje cada 3 o 4 días. Valeria escribía sobre la clínica, sobre cómo el doctor Ortiz había logrado estabilizar a doña Rosa, sobre el alivio que sentía al no tener que decidir quién recibía los antibióticos y quién no. Mateo leía sus palabras como si fueran textos sagrados. Respondía con detalles sobre su propia vida, pero no sobre sus negocios. Le escribía sobre el aislamiento de su riqueza. Le confesó que, a pesar de estar rodeado de cientos de empleados y asesores, pasaba semanas enteras
sin tener una sola conversación genuina. Con el paso de las semanas, la barrera de la formalidad comenzó a desmoronarse. Las noches de invierno se volvieron el refugio de sus confesiones. Valeria se sentaba frente a la estufa de su cocina, envuelta en una manta de lana, y le escribía sobre sus miedos más profundos. Le contó sobre su prima Elena, le describió los moretones que había visto en los brazos de su prima, ocultos bajo maquillaje caro. Le explicó que su rechazo al contrato no era solo una cuestión de orgullo, sino de terror absoluto. Le escribió: mi madre me enseñó que el dinero en manos de un hombre sin moral es un arma. Yo crecí creyendo que tú eras el hombre que sostenía el arma. Me aterraba convertirme en un objeto en tu inventario. Por eso construí un mundo pequeño, un mundo donde yo tuviera el control, donde nadie pudiera comprar mi voluntad. Mateo leyó ese correo en su oficina, rodeado de paredes de cristal que daban a la ciudad. Sintió un nudo de culpa tan apretado que le dificultaba respirar. Le respondió de inmediato. Le escribió sobre su abuelo, el hombre que había redactado ese contrato. Le contó cómo el imperio delgado se había construido sobre la base de aplastar a los competidores más débiles. Le confesó el peso aplastante del legado familiar. Escribió: me criaron para ver a las personas como variables en una ecuación de riesgo y beneficio. Me enseñaron que la empatía era una debilidad financiera. Cuando te vi en la carretera, sacando a Javier de ese camión en llamas, mi ecuación se rompió. Me di cuenta de que yo era el hombre más pobre del mundo, porque no tenía nada por lo que valiera la pena arriesgar mi vida. Tú me mostraste la medida de un ser humano real, y me di cuenta de que yo no daba la talla. Las cartas se volvieron más largas, más íntimas. No hablaban de romance, no había declaraciones de amor ni promesas vacías. Hablaban de filosofía, de la naturaleza del perdón, de los libros que leían y de los recuerdos de su infancia. Valeria descubrió que detrás del cinismo corporativo de Mateo había una mente brillante, un sentido del humor seco y una profunda tristeza que resonaba con la suya. Mateo descubrió que la ferocidad de Valeria ocultaba una ternura inmensa, una capacidad de amar a su comunidad que lo dejaba sin aliento. Se convirtieron en el confesionario del otro. La distancia física les proporcionó la seguridad necesaria para desnudarse emocionalmente sin el riesgo del contacto visual. El invierno comenzó a ceder. El hielo se derritió en los caminos de tierra de Cruce de Bravo, dejando paso al barro espeso de la primavera temprana. Una noche de marzo, Mateo estaba sentado en su balcón, sintiendo la brisa cálida del sur. Había pasado 4 meses escribiéndole a Valeria, 4 meses en los que ella se había convertido en el centro de gravedad de su existencia. Ya no podía soportar la distancia. Necesitaba verla. Necesitaba saber si la mujer que le escribía esas cartas podía soportar la presencia del hombre que había invadido su casa con mentiras. Abrió su computadora y escribió un mensaje corto. Escribió: quiero ir a verte, no como el director ejecutivo de Empresas Delgado, no como el vendedor de tractores que te mintió, solo como Mateo. Quiero sentarme en tu cocina y tomar ese café que me ofreciste la primera vez. Si me dices que no, lo entenderé y nunca volveré a cruzar los límites de tu pueblo. Pero necesito preguntarlo. Valeria recibió el mensaje mientras preparaba la cena. Se quedó mirando la pantalla de su teléfono durante un largo rato. El miedo instintivo volvió a surgir en su pecho. Las cartas eran seguras. Las palabras en una pantalla no podían lastimarla. Pero tenerlo allí, en su espacio, respirando el mismo aire, era un riesgo masivo. Sin embargo, recordó la firma en el documento de anulación, recordó la honestidad brutal de sus confesiones nocturnas. Se dio cuenta de que ya no le tenía miedo al millonario de Dallas, le tenía miedo a lo que el hombre real le hacía sentir. Tomó aire, calmó el temblor de sus manos y escribió su respuesta. Fue una sola frase, cargada de un significado que ambos entendieron a la perfección. Escribió: ven cuando los caminos estén secos. 2 semanas después, el sol de Texas había horneado el barro, convirtiendo los caminos de Cruce de Bravo en polvo compacto. Mateo no llegó en su vieja camioneta Ford disfrazada, ni tampoco en una limusina negra con chofer. Llegó en un sedán oscuro, limpio y discreto. Llevaba pantalones de algodón oscuros y una camisa de botones sencilla, con las mangas remangadas hasta los codos. No había relojes de lujo en sus muñecas, no había arrogancia en su postura. Estacionó frente a la pequeña casa amarilla. Apagó el motor y se quedó mirando la puerta de madera durante varios minutos, reuniendo el valor necesario para salir del auto. Valeria abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Llevaba un vestido de algodón ligero, de color azul pálido,
y su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. Se miraron en silencio a través del pequeño jardín delantero. La tensión en el aire era espesa, madura, cargada con el peso de miles de palabras escritas y secretos compartidos. Mateo caminó por el sendero de piedra. Sus pasos eran lentos, respetuosos, como si estuviera entrando en un territorio sagrado. Se detuvo al pie de los escalones del porche. La miró a los ojos, buscando cualquier rastro de la ira que lo había expulsado meses atrás. No encontró odio, encontró cautela, curiosidad y una chispa de algo más profundo que no se atrevió a nombrar. Él habló primero. Su voz era suave, casi un susurro. Le dijo: «Gracias por dejarme volver». Valeria asintió lentamente. Se hizo a un lado y le hizo un gesto hacia el interior de la casa. Le dijo: «El café está listo». Entraron a la cocina. El olor a canela y madera vieja lo golpeó con la fuerza de un recuerdo doloroso. Todo estaba exactamente igual que la última vez. La mesa de roble, el mantel de cuadros, la luz del sol filtrándose por la ventana. Pero la energía entre ellos había cambiado por completo. Mateo se sentó en una de las sillas de madera. Valeria le sirvió una taza de café humeante y se sentó frente a él, al otro lado de la mesa. El silencio se prolongó durante varios minutos. No era un silencio incómodo, sino un espacio necesario para que ambos ajustaran la realidad física a la intimidad de sus cartas. Mateo tomó un sorbo de café. El calor le bajó por la garganta, dándole el valor para hablar. La miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada. Le dijo: «Quiero dejar las reglas claras desde el principio, Valeria. No estoy aquí para cobrar una deuda. No estoy aquí para pedirte que cambies tu vida, ni para arrastrarte a mi mundo en Dallas. Estoy aquí porque eres la persona más real que he conocido. Y no quiero perder el privilegio de hablar contigo. Prometo que nunca te presionaré. Prometo que nunca usaré mi posición para acorralarte. Si alguna vez sientes que cruzo una línea, dímelo, y me iré sin hacer preguntas». Valeria escuchó cada palabra, evaluando la sinceridad en su tono. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, la misma vulnerabilidad que él le había mostrado en sus correos de madrugada. Ella apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Su voz fue firme, estableciendo sus propios límites con la claridad de una mujer que conoce su valor. Le dijo: «Acepto tus términos, Mateo, pero también te haré una promesa. Si alguna vez quiero que cruces esa línea, si alguna vez quiero algo más que tu amistad, te lo diré de frente. No jugaré juegos contigo. Y espero que tú no los juegues conmigo. Aquí, en esta casa, no hay contratos, solo hay verdad». Mateo asintió, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Esa tarde, hablaron durante horas. Hablaron sobre la clínica, sobre los libros que habían discutido en sus cartas, sobre el clima del desierto. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Texas de tonos naranjas y púrpuras, Mateo se levantó para irse. No intentó tocarla, no intentó alargar la despedida. Se despidió con un asentimiento respetuoso y condujo de regreso a la ciudad, llevando consigo la certeza de que había encontrado algo por lo que valía la pena esperar el resto de su vida. Así pasó un año entero, un ciclo completo de estaciones en el duro paisaje del oeste de Texas. Mateo conducía a Cruce de Bravo cada 2 o 3 semanas. Sus visitas se convirtieron en una parte natural del ritmo del pueblo. Al principio, los vecinos lo miraban con desconfianza. Sabían quién era, sabían que era el multimillonario que había anulado la deuda histórica. Pero Mateo nunca actuó como un salvador. Se sentaba en el porche de Valeria a beber limonada. La ayudaba a pintar las cercas de madera de la clínica. Acompañaba al doctor Ortiz a descargar cajas de suministros médicos bajo el sol abrasador del verano. Poco a poco, el pueblo dejó de ver al director ejecutivo de Empresas Delgado y comenzó a ver simplemente a Mateo, el amigo de Valeria. Para Valeria, ese año fue una revelación lenta y profunda. Observaba a Mateo interactuar con su mundo. Veía cómo escuchaba a Doña Rosa contar historias interminables sin mostrar una pizca de impaciencia. Veía cómo se ensuciaba las manos arreglando el motor del viejo tractor de un vecino. Veía cómo, a pesar de tener el poder de comprar el condado entero, elegía la humildad en cada una de sus acciones. Las cartas entre ellos continuaron, volviéndose aún más profundas, uniendo sus mentes con una fuerza inquebrantable. Una noche de otoño, mientras estaban sentados en el porche trasero de la casa de Valeria, envueltos en mantas para protegerse del viento fresco, Valeria tuvo una epifanía. Miró el perfil de Mateo, iluminado por la luz pálida de la luna. Recordó las palabras de su madre en su lecho de muerte: «Nunca te cases con un extraño por dinero.
Valeria se dio cuenta de que su madre no le estaba advirtiendo contra el matrimonio, ni siquiera contra la riqueza. Le estaba advirtiendo contra la desconexión. Le estaba advirtiendo contra entregar su vida a alguien que no conocía su alma. Valeria miró a Mateo y comprendió que él ya no era un extraño. Él conocía sus miedos más oscuros, conocía su orgullo terco, sus cicatrices emocionales, la forma en que tomaba el café y la forma en que fruncía el ceño cuando estaba preocupada por un paciente. Él había visto su peor versión, su ira más destructiva, y en lugar de huir, se había quedado para ayudarla a reconstruir. Él era su confidente más cercano, era su refugio, y, con una certeza silenciosa que le llenó el pecho de calor, se dio cuenta de que estaba profundamente enamorada de él. Pero no dijo nada esa noche. Quería estar segura. Quería que el invierno pasara. Quería probar la resistencia de sus propios sentimientos antes de cambiar las reglas que ambos habían establecido en esa cocina un año atrás. La primavera estalló en el oeste de Texas con una violencia hermosa. Las lluvias tempranas transformaron el desierto polvoriento en un mar de flores silvestres. Los campos alrededor de Cruce de Bravo se cubrieron de un azul vibrante. El aire olía a tierra mojada y a renacimiento. Valeria supo que el momento había llegado. Había pasado casi 2 años desde el día del accidente en la carretera. 2 años desde que un mentiroso disfrazado había entrado en su vida y la había destrozado para luego ayudarla a construir algo infinitamente mejor. Una mañana de sábado, Valeria tomó su teléfono, abrió la aplicación de mensajes. No escribió un correo largo, no redactó una confesión filosófica, escribió una sola línea, haciendo eco de la promesa que le había hecho un año atrás. Escribió: «Los caminos están secos, Mateo, ven a casa». En Dallas, Mateo estaba en medio de una reunión de estrategia con su junta directiva. Fernando estaba proyectando gráficos de crecimiento trimestral en una pantalla gigante. El teléfono de Mateo vibró sobre la mesa de caoba. Él bajó la mirada, leyó el mensaje. El mundo corporativo a su alrededor desapareció al instante. El sonido de las voces de los ejecutivos se desvaneció en un zumbido sin sentido. «Ven a casa». Esas 3 palabras contenían el peso del universo entero. Ella estaba cruzando la línea. Ella lo estaba llamando. Mateo se levantó de su silla de cuero de golpe. La reunión se detuvo en seco. Fernando lo miró con confusión, preguntando si había algún problema con los números. Mateo negó con la cabeza. Su rostro reflejaba una calma absoluta, una paz que nadie en esa sala de juntas le había visto jamás. Le dijo a Fernando que se hiciera cargo de la reunión. Le dijo que estaría fuera de la ciudad por un tiempo indefinido. Sin esperar respuestas, salió de la sala, bajó por el ascensor privado y condujo directamente hacia el oeste. El viaje de 5 horas le pareció una eternidad. Su corazón latía con un ritmo constante y poderoso. No sentía el pánico de la primera vez que había conducido hacia ese pueblo. No sentía la culpa aplastante de su confesión. Sentía una claridad cristalina. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Sabía exactamente lo que iba a ofrecerle. Y sabía que no tenía nada que ver con el imperio delgado. Llegó a Cruce de Bravo a media tarde. El sol brillaba alto en el cielo despejado. Estacionó frente a la casa amarilla. Valeria lo estaba esperando en el porche. Llevaba sus habituales pantalones de mezclilla descoloridos y una camisa blanca de algodón. Estaba descalza, con los pies apoyados en la madera cálida del escalón. Cuando lo vio bajar del auto, una sonrisa lenta y radiante iluminó su rostro. No era una sonrisa de cortesía, era una sonrisa de bienvenida absoluta. Mateo caminó hacia ella. Se detuvo en el primer escalón, quedando a la altura de sus ojos. La miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos vibrara. No hubo saludos formales, no hubo conversaciones triviales sobre el clima o el tráfico. Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón. No sacó una caja de terciopelo negro, no sacó un diamante del tamaño de una roca, comprado en la joyería más exclusiva de Dallas. Sacó un anillo de oro simple, desgastado por el tiempo, sin piedras preciosas ni grabados ostentosos. Valeria miró el anillo, reconoció la antigüedad del metal. Mateo habló, y su voz era profunda, resonando con la verdad de un hombre que ha sido despojado de todas sus armaduras. Le dijo: «Este era el anillo de mi abuelo. Lo usó antes de fundar la empresa, antes de que el dinero se convirtiera en el dios de nuestra familia. Lo usó cuando solo era un hombre trabajando la tierra, tratando de construir una vida honesta. Es lo único de mi herencia que tiene un valor real». Mateo dio un paso hacia arriba, acortando la distancia entre ellos. No se arrodilló, no adoptó una postura teatral, se paró frente a ella como un igual,
como un compañero. Le dijo, no te ofrezco un imperio, Valeria, sé que no lo quieres, y sé que no lo necesitas. No te ofrezco salvarte, porque tú eres la mujer más fuerte que he conocido. Te ofrezco mis manos, te ofrezco mi verdad, sin disfraces y sin sombras. Te ofrezco mi vida entera, para construirla a tu lado, en tus términos. Valeria sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez no intentó detenerlas. Eran lágrimas de alivio, de alegría pura y sin adulterar. Miró al hombre frente a ella, el hombre que había venido a destruirla, el hombre que había renunciado a su poder por ella, el hombre que había esperado un año entero en silencio solo para ganarse el derecho de sostener su mano. Ella no vio al director ejecutivo, vio a su mejor amigo, vio a su compañero. Valeria extendió su mano izquierda. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su voz fue firme, clara y llena de una certeza inquebrantable. Ella lo miró a los ojos y dijo, los caminos están secos. Mateo, ponme el anillo. Mateo tomó su mano con una delicadeza reverencial. Deslizó la banda de oro desgastado por su dedo anular. Encajaba perfectamente. Él levantó la mirada, sus propios ojos brillando con una emoción contenida. Valeria acortó la última pulgada de distancia entre ellos, envolvió sus brazos alrededor de su cuello y lo besó. Fue un beso profundo, arraigado en la realidad, construido sobre las cenizas de sus antiguos prejuicios y la solidez de su verdad compartida. El sol comenzó a descender sobre el desierto de Texas, bañando la pequeña casa amarilla en una luz dorada y cálida. El viento sopló suavemente, agitando las flores silvestres en los campos cercanos. En Cruce de Bravo, el legado de deudas, contratos y manipulaciones corporativas había desaparecido para siempre. En su lugar, en el silencio pacífico de un porche de madera, había nacido una alianza inquebrantable, una asociación forjada en el fuego, templada por la honestidad y sellada por el amor de dos personas que finalmente habían encontrado su verdadero hogar.